estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así eres Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.
Buenas noches, mis amados hermanos. Me alegra mucho estar en esta noche con ustedes y en la presencia del Señor, para que estudiemos una vez más su palabra y aprendamos por medio de ella. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos en reverencia con el Señor, vamos a estar muy atentos de la palabra. Amén. Señor Dios de la gloria, Dios de la honra y de la alabanza, en esta noche te adoramos y te exaltamos y te glorificamos, te damos todo el honor a ti, porque tú eres digno, 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 Señor, porque tú eres santo, santo y santo, eres tú mi Rey de Reyes. Gracias por bendecirnos y gracias por guardarnos, Padre Celestial. Señor, en esta noche yo te ruego, Padre Celestial, que seas tú ministrando mi vida, seas tú llenando nuestras vidas de tu presencia, de tu palabra, Señor. Que seas tú hablándonos, Señor Jesucristo, a través de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos, Señor Jesucristo. Gracias por bendecirnos y por regalarnos este ratico, Padre Celestial, para estar en tu presencia, Señor. Gracias, mi Dios, mi Rey de Reyes y mi Señor de Señores, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por estar pendiente, gracias por estar aquí esta noche sintonizándonos, y queremos decirle que los extrañamos muchísimo, nos hace falta verlos en la iglesia, pero bueno, el Señor y su misericordia y su voluntad, Él hará que el día que Él quiera estaremos reunidos nuevamente en su presencia, adorando y glorificando su santo nombre en el templo de Dios. De todas maneras, Dios nos bendice por medio de las redes para llevar el mensaje también de salvación y de edificación. Y igual manera para nosotros como servidores también nos glorificamos en ello. Bueno, mis amados hermanos, les voy a pedir el favor que busquemos Mateo capítulo 24 y vamos a leer el versículo 3 hasta el 13 y leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Mis amados hermanos, qué bella palabra es esta. Me gustaría comenzar por el versículo 4 y el versículo 5, donde el Señor le dice a los discípulos que, dice el 4, respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La palabra dice que vendrán muchos, pero muchas personas a engañarnos, muchas, y también dice que engañarán a muchos. Por eso me gustaría, mis amados hermanos, que en esta noche meditemos qué es lo que dice la palabra de Dios. El Señor está diciéndonos una profecía, diciéndonos que antes que Él llegue, es necesario que acontezca todo lo que Él dice.
Esto de que nos van a engañar, que vendrán muchos a engañarnos y que nos engañarán y nos apartarán de su presencia, se llama apostasía. Y es un tema súper importantísimo porque estamos a puertas del fin. En cualquier momento el Señor viene por nosotros, no sabemos cuándo, pero lo que sí podemos saber es que el Señor ya nos deja, nos anuncia, nos dice, ojo, porque vamos a poder ser engañados con personas que vendrán a engañarnos y no nos engañarán con bobaditas, ellos nos engañarán conforme a la palabra, ellos vendrán con palabra y nos engañarán enseñándonos falsas doctrinas. Y a eso quiero ir. ¿Qué es la apostasía o un apóstata? El apóstata es el que niega o renuncia o abandona la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el apóstata, el que es creyente y se aparta y vuelve al viejo hombre. En 1 Timoteo 4:1 dice la palabra de Dios de esta manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo está escribiendo una carta a Timoteo donde le dice que el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos días o en los últimos tiempos, algunos apostatarán, algunos se apartarán de la fe verdadera, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Recuerden, mis amados hermanos, que los falsos profetas y esos falsos apóstoles y falsos predicadores vienen enseñándonos doctrinas de prosperidad, de milagros, de sanidad, de liberación, bueno, una cantidad de doctrinas que verdaderamente no nos pueden engañar y podemos caer en esta situación. Quiero recordarles que en 2 Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos míos, en la palabra nos da un ejemplo de apostasía que nosotros ya conocemos. Se llama Judas Iscariote y Pedro. Entonces son dos hermanos en Cristo, pero los dos también cayeron en la apostasía, pero uno era hijo de Dios y el otro no era hijo de Dios. Entonces dice en Juan 13:10-11, dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Recordemos que en este pasaje de Juan está hablando el Señor con Pedro, porque el Señor le dice a Pedro que le va a lavar los pies. Pedro dice: no, Señor, no lo hagas. Tal vez por pena. Obviamente, ¿a quién de nosotros nos gustaría que alguien viniera y nos lavara los pies? A nosotros a no ser de que sea una persona como tanta confianza como nuestra esposa, o un hijo, o un papá, o una mamá, tal vez. Pero el Señor Jesucristo era un hermano en Cristo, como tú y yo somos hermanos en Cristo. Y si yo llegara a su casa a lavarle los pies, verdaderamente a su merced le daría pena, o viceversa. Si alguien viniera a visitarme y aprovechar a lavarme los pies, me daría totalmente pena, así tuviera los pies limpios. Entonces yo creo que reaccionaría igual que Pedro. Pedro dijo: no, Señor, no lo hagas. El Señor Jesucristo le dice a Pedro: es necesario que lo hagamos, es necesario. Dice Pedro: pero si me va a lavar los pies, láveme las manos y la cabeza, porque estoy todo sucio, estoy todo cochino. Y el Señor Jesucristo le dice:
no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El Señor dice aunque no todos, es porque conoce el corazón de Judas. En el 11 dice porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo no estáis todos limpios. Ahí en el mismo Juan, pero ya en capítulo 17, verso 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El Señor está hablando con su Padre, con nuestro Padre, nuestro Creador y nuestro Salvador, y le está diciendo el Señor que cuando Él estaba con ellos en el mundo, ¿sí?, con los discípulos, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, dice el Señor Jesús. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, que era Judas Iscariote, para que la escritura se cumpliese. Recordemos que Judas, por amor al dinero, él traicionó al Señor Jesucristo. Es una persona que vivía con Cristo, dormía con Cristo, escuchaba a Cristo y veía lo que hacía Cristo, pero verdaderamente nunca le amó de la manera que ama el dinero, y por eso decidió venderlo, y al venderlo se apartó del Señor, se apartó de la verdad y fue apóstata, y este apóstata lo vendió por 30 monedas de plata, el cual después, cuando vio que al Señor lo habían golpeado, lo habían encarcelado, se arrepintió y fue y se ahorcó, ¿sí? Pero en él no hubo un arrepentimiento verdadero, porque no era un hijo de Dios. En Lucas capítulo 22, 61, 62, nos habla de un ejemplo muy importante, porque yo al principio les dije que Pedro y Judas eran un ejemplo de apóstatas, pero que uno era hijo de Dios y el otro no. Judas no era el hijo de Dios, pero Pedro sí. Él sí amaba a Cristo, pero lamentablemente por el momento de circunstancias que vivía, y con temor a que también lo encarcelaran y lo latigaran y lo mataran con el Señor Jesucristo, pues tuvo temor y negó al Señor. Entonces apostató en contra del Señor, y no solo una vez, sino 3 veces. Y dice la palabra de Dios que cuando él apostató, al cantar el gallo, él volvió a mirar al Señor Jesucristo, y la mirada de Cristo triste lo miró, y él, con esa mirada que el Señor le hizo, se arrepintió, sintió algo muy en su fondo. En el Lucas 22, 61, 62 dice así: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí es donde la diferencia entre Judas y Pedro, ¿sí? Que el Señor tuvo misericordia de Pedro, y Pedro cayó en cuenta, se acordó de la palabra del Señor, se acordó de las promesas del Señor, se acordó de quién era el Señor Jesucristo, y por eso salió y lloró amargamente, arrepentido totalmente. Tanto así que la palabra dice que cuando el Señor resucitó y se le presentó a Pedro y a sus discípulos, él no llegó a decirle a Pedro: oye, ¿por qué me negaste? Yo sabía que tú lo ibas a hacer, yo sabía que no podía confiar en ti. No, nunca le recalcó nada a Pedro, mas sin embargo cayó y fue y los atendió, les dio un pescado, los atendió muy bien y los siguió amando de la misma manera que me ama a mí y que ama al prójimo. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre Judas y Pedro? Hay una diferencia también muy importante que quisiera recalcar ahorita, y es porque Judas
vivió con Jesús, igual que Pedro, pero su naturaleza nunca cambió. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, 21 al 22, dice así: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido de lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lava a revolcarse en el cieno. La palabra de Dios dice aquí que la naturaleza del perro, como lo dice el Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Entonces el Señor utiliza, Pedro utiliza este ejemplo, que su naturaleza pecaminosa. Habemos muchos cristianos que nuestra naturaleza pudo no haber cambiado, como pudo haber sí cambiado. Recordemos que cuando nosotros aceptamos al Señor, nuestro viejo hombre ya no existe. Somos nuevas criaturas en el Señor Jesucristo. Pero Judas nunca dejó atrás su viejo hombre. Siempre siguió pensando en el amor al dinero. Siempre pensó en qué momento poder traicionar al Señor. Y así pasó. El perro vuelve a su vómito. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? Porque es la naturaleza del perro. Eso no lo hace otro animal, sino el perro que vuelve a vómito. O como la puerca lavada, o sea, está arregladita, está bien bonita y todo, y usted la suelta y lo primero que hace es volver al charco, volver otra vez al lodo, o volver al cieno, como dice la palabra. Entonces su naturaleza, para que el perro no haga esto, y para que la cerdita no haga esto, o el cerdo o la puerca no haga esto, es necesario cambiar su naturaleza. Y por eso la diferencia entre Pedro y Judas, que Judas nunca cambió su naturaleza de pecado, mas Pedro se había cambiado su naturaleza del viejo hombre a un nuevo hombre. Esa es la diferencia entre ellos dos. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice la palabra en Hebreos, dice: mirad, hermanos. ¿Quiénes somos los hermanos? Pues nosotros, mis amados hermanos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. La incredulidad es la falta de fe en el Señor, que no creen en el Señor. O sea que hay hermanos que tienen todavía incredulidad. Y la incredulidad nos aparta del Señor, del Dios vivo. Y debemos tener cuidado con eso, mis amados hermanos. Porque no debemos ser incrédulos. Debemos, al contrario, confiar en el Señor. Debemos, porque de eso se trata la fe, creer en Él. Aunque nosotros no lo escuchemos, no lo veamos, pero tenemos su palabra para constatar que Él es verdadero, que Él es vivo, ¿cierto? Que Él es el dueño de todo, Él es el creador del cielo y la tierra. Entonces, mis amados, los invito a que dejemos la incredulidad en nuestros corazones. En Mateo 10:21 dice la palabra del Señor, y el 22 dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los hará morir. El 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí en Mateo, en capítulo 10, nos habla de que nosotros vamos a recibir persecución desde nuestra familia. Siempre puede haber un hermano en el hogar, un hermano que va a estar en contra de nosotros, de nuestra fe. O puede ser nuestro papá o nuestra mamá, o un tío. Siempre nuestra familia va a ser la primera en irse en contra de nosotros. ¿Por qué? Puede ser porque son católicos, o puede ser porque les gusta la vida del mundo, o porque llevan una vida muy permisiva. Mientras que nosotros nos tenemos que negar al mundo y dejar de amar al mundo para comenzar a amar al Señor y para vivir en el Espíritu y no en la carne. Por eso nuestra familia se convierte en nuestra primera persecución,
y nosotros tenemos que perseverar, como dice la palabra de Dios. En el 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El Señor dice, el que cree en mí va a ser aborrecido por el mundo, va a ser aborrecido, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y debemos ser perseverantes, mis amados hermanos. No es fallecer, no darnos vergüenza que nos digan evangélicos, que nos digan pastores, que nos digan padrecito, bueno, lo que nos quieran decir, pero nosotros gocémonos, porque el Señor ya nos lo había advertido. Conforme a su palabra ya ha dicho que íbamos a sufrir persecución en nombre de Él, pero nosotros vamos a perseverar y para ser salvos. Amén. En 2 de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán del mal en peor, engañando y siendo engañados. Imagínense, aquí ya aplica lo que dice el versículo 11 de Mateo 24. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estos falsos profetas nos dice acá en 2 de Timoteo 3:13, que habrán malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, porque están engañando y también siendo engañados ellos mismos. Ese es el problema de uno desviarse de la verdad, mis amados hermanos. Ese es el problema de uno irse tras falsas doctrinas y falsos apóstoles o falsos profetas que dicen tener la verdad, y nosotros podemos cometer el error de apartarnos de la verdad y también ser apóstatas. Y entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque nosotros al ser falsos apóstatas, creyendo tener la verdad, podemos confundir a otros y llevárnoslos con nosotros, también creyendo lo que uno dice. Y debemos de tener cuidado, mis amados hermanos. Siempre todo lo que nos digan, confirmémoslo con la palabra, que sea la palabra de Dios quien nos hable y no sea el hombre. Amén. En 1 de Juan capítulo 2, 18 y 19 dice la palabra así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Amén. Este es un claro ejemplo de que en la iglesia hay una mezcla entre trigo y cizaña. Entonces, no todo el mundo es trigo, no todos son cizaña. Es una mezcla tremenda ahí. Por eso Juan dice y nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, que ya está, mejor dicho, cerca, ¿cierto? Y eso es lo que se escucha decir ahorita, que a través de la pandemia, que es que se va a firmar la nueva orden mundial, que va a venir el tema del chip, que va a salir el anticristo. Bueno, todo eso escuchamos, pero si lo escuchamos es una alarma, mis amados hermanos. No sabemos en qué momento verdaderamente llegue el Señor por su iglesia, y nosotros debemos estar firmes y no debemos creer en todo, no debemos desviarnos de su camino. Dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sí? Esta cizaña, ellos son los falsos apóstoles, los falsos profetas. Hay predicadores que también son cizaña. Son predicadores que están predicando en los púlpitos prosperidad, que están predicando en los púlpitos milagros, que están predicando liberación, y no y todo eso se ve. En la buena doctrina se ve, pero recordemos que la palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia, que lo demás llegará por añadidura.
Solamente busquemos conforme a la palabra de Dios, porque el Señor, si quiere, nos sanará. Si el Señor quiere, hará milagros en nosotros. Si el Señor quiere prosperarnos, nos prosperará. Si el Señor quiere. Pero mientras tanto, nosotros debemos siempre tener la mirada en la meta, en la verdad, y no dejarnos desviar por nada de estas cosas, dejarnos deslumbrar por nada del mundo. Pero mis amados hermanos, quiero recordarles que las pruebas y la disciplina de Dios son para beneficio propio. Quiero recordarles que también hay muchos cristianos que se quedan en el camino. Hay cristianos que se quedan en el camino y por causa de la disciplina o de las pruebas del Señor se apartan, no terminan, sienten que no pueden y abandonan el evangelio. Y esto es otra manera de ser un apóstata de nuestra fe. En Mateo 13, capítulo 13, versos 20 y 21 dice de esta manera: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí en estos dos versículos nos habla que es la semilla del sembrador, ¿cierto? De la parábola del sembrador. Es donde dice que cae la semilla, cae la palabra, y que la palabra fue sembrada en estos cristianos que tienen corazón de piedra, ¿sí? Y que oyeron la palabra y en el momento recibieron gozo. Son cristianos que viven por emociones, por momentos. Pero ¿qué pasa? No tienen raíz en su palabra. Son cristianos que no estudian la palabra, son cristianos que no oran, que no ayunan, que verdaderamente no aman la obra del Señor Jesucristo. Son cristianos que tienen una corta duración en su gozo, en su alegría, y que cuando viene la aflicción o cuando viene la prueba o la persecución por causa de la palabra, tropiezan, dicen hasta aquí llego, y se devuelven nuevamente al viejo hombre. Son apóstatas de la fe por causa de la aflicción, de la persecución o de la prueba que el Señor nos da por medio de la palabra. Debemos tener cuidado, mis amados hermanos, y ser agradecidos. En todo momento debemos decir gracias, Señor, por todo. Ser agradecidos con lo que se nos venga. Ser agradecidos con la prueba, ser agradecidos con la persecución, ser agradecidos en la prosperidad, ser agradecidos en todo lo que nos venga, porque todas las cosas nos ayudan a bien, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, en Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11 dice de esta manera: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Su misericordia está con nosotros. Amén. El Señor, en medio de esta palabra de Hebreos, nos dice que el Señor al que ama, disciplina. Hermano mío, quiero decirle que si usted está viviendo
en tribulación ahorita, si usted está viviendo alguna carga, está padeciendo algo, gloríese, porque puede ser una prueba del Señor, porque es una prueba del Señor. Démosle gloria a Dios. Él nos ayudará en esa carga. Él nos va a bendecir, porque tenemos que perseverar. Porque preocúpese más bien, si usted es un pecador, practica el pecado a todo momento y no pasa nada. Antes, al contrario, prospera, practica el pecado y le va muy bien, practica el pecado y, mejor dicho, es exitoso. Preocúpese por eso, porque si no le viene la represión, entonces Dios no te ama, porque Él dice que Él disciplina al que ama. Él disciplina al que ama. Y dice que Él azota, aquí en la palabra de Dios dice, en el 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si a usted no vive azotes, si usted no vive con disciplina del Señor, entonces no eres hijo de Dios. Así estés en el Evangelio, así te hagas llamar cristiano. Entonces, por eso, mis amados hermanos, gocémonos en todo lo que se nos venga, porque eso es misericordia y es amor del Señor. Ahora vamos a ver que el Señor siempre es lleno de misericordia para nosotros. Así como tuvo misericordia de Pedro, también tiene misericordia por nosotros, y no nos va a abandonar por un error que hayamos tenido. Dice la palabra en Lucas, capítulo 15, verso 15 y 24, al 24. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Paremos ahí en el 19, mis amados hermanos. Quiero comentarles, esta historia es muy famosa, esta historia es la historia del hijo pródigo. Y quiero comentarles que rápidamente, que el hijo pródigo le pide a su papá la herencia en vida, y el papá acepta su decisión, así como el Señor acepta nuestras decisiones cuando queremos apartarnos de Él, ¿cierto? Él acepta, así como aceptó que Pedro negara al Señor Jesús, así como aceptó que Judas lo vendiera. Así el Señor acepta que nosotros también nos apartemos de Él. Pero entonces, ¿qué pasa? Que su disciplina viene por medio de su misericordia. Y cuando el hijo pródigo va y se gasta su dinero en fiestas, en rumba, mejor dicho, se volvió un 2x3. Llegó la sequía a esa villa, y resulta que ya la plata se la acabó y comenzó a aguantar hambre. Y ahí es donde la palabra de Dios dice en el 15, y fue, el hijo pródigo fue y se arrimó, ¿sí ve?, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, o sea, para que trabajara en lo peorcito que puede haber visto en esa época, que era apacentar los cerdos, ¿cierto? Y deseaba, imagínense el hambre que tenía el hijo pródigo, y deseaba llenar su vientre, deseaba comer de las algarrobas que caían de los cerdos, que comían los cerdos, pero nadie le daba, o sea, ese muchacho tenía súper hambre. Así como Pedro dice, vio a Jesús y se acordó, ¿cierto? Esa es la misericordia de Dios, ese es el Espíritu Santo cuando nos recuerda a nosotros, acuérdate lo que el Señor ha hecho por ti, acuérdate que el Señor murió en la cruz por ti y por mí, dio su vida, y no solo por ti, sino por toda tu familia, por tus hijos, por tus generaciones. Acuérdate, y que el Señor resucitó y vivió para darnos vida, y para que algún día venga por nosotros
como su iglesia y para que vivamos en su reino. Entonces, asimismo, recuerda el hijo pródigo. Y dice, y volviendo en sí, dice el 17, que el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Imagínese, él dice, venga, pero no son hijos de mi papá y tienen abundancia de pan. ¿Yo qué hago aquí comiendo, deseando las algarrobas de los cerdos? Lo mismo nosotros, si somos hijos de Dios, el Señor también nos va a atender de la misma manera. Entonces, ¿qué hacemos aparte de Él? ¿Qué hacemos negando la fe en nuestro Señor Jesucristo? Negando el amor que Él tiene por nosotros. Y dice el 18, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Levantarnos en la situación que estemos viviendo ahorita y decirle, Señor, hemos pecado contra ti y contra tu inmenso amor y tu poder y tu misericordia. Perdóname, no somos dignos de ser hijos tuyos, pero tu misericordia me alcanza, Señor. Bendíceme, Padre Celestial, y perdóname y ayúdame a seguir adelante cada día más, a vivir como tú quieres que yo viva. Eso es lo que tenemos que buscar al Señor, arrepentirnos y buscar al Señor. Dice el 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. O sea, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, tiene misericordia por nosotros, ¿sí? Y se echó sobre su cuello y le besó. Él nos besará. Y el hijo dijo, ahí es donde el hijo pródigo vuelve y le dice, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vístanle, póngales vestiduras blancas, nos va a poner el Señor. Y dice, póngale un anillo, donde otra vez nuevamente obtengamos ese título de ser hijos del Señor, y calzado a sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Hagamos fiesta, eso me parece a las bodas del Cordero, cuando el Señor viene por nosotros y nos sentaremos y hará una gran fiesta en las bodas del Cordero, en las bodas. Y dice el 24, porque este es mi hijo, muerto era, muerto soy, y ha revivido, revivido soy, por gracia del Señor Jesucristo. Se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Mis amados hermanos, qué palabra tan hermosa, qué bonito saber que el Señor, que a pesar que aunque nosotros tengamos errores y muchas veces nos apartamos de su verdad, somos apóstatas de la fe, el Señor nos tiene en su misericordia porque somos hijos de Dios y Él no nos abandonará, no nos dejará como Judas, sino nos tendrá ahí presentes y nos enviará y nos hará recordar en el camino. Hermano, si usted está apartado de la fe ahorita y siente en su corazón que algo le falta, esa es la palabra de Dios. El Señor te está llamando, te está invitando al arrepentimiento y para que vuelva. El Señor no te va a reclamar, el Señor no te va a castigar, el Señor hará una fiesta, cambiará tus vestiduras, cambiará tu mente, tu vida. Te invito a que lo intentes. El Señor ha cambiado mi vida, soy una persona nueva y gracias por su gracia soy salvo. Gracias porque Él es maravilloso y misericordioso, no porque sea digno de merecerlo, simplemente el Señor y su gracia maravillosa me tiene lleno de gozo y de alegría. Ya para terminar, mis amados hermanos, los invito a que nos amemos los unos con los otros. ¿De qué manera? Mira, leamos Santiago capítulo 5, versos 19 y 20. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá de multitud de pecados. Mis amados hermanos, cuando nosotros veamos tal vez a un hermano en Cristo que está desanimado y que se haya desviado del camino, nosotros
tenemos la responsabilidad de hablarle y de volverlo a arrimar al camino, por amor a ellos, porque dice el Señor que es una alma que nosotros salvamos. Bueno, que el Señor salva de la muerte, pero a través de nosotros. Entonces nosotros debemos de buscar y nuevamente de coordinar el camino del extraviado. Decirle, ven, ¿qué estás haciendo? Por ahí no es. ¿Por qué te metiste en esa doctrina? Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿En dónde estás metido? ¿Qué iglesia te metiste? ¿Qué estás haciendo? Eso es nuestro deber como hermanos, en sangre. Así debemos ser hermanos. Y nosotros mirar qué estás haciendo, por qué te vas por allá no es. Mira la palabra de Dios, ayudarles. Y dice la palabra de Dios que el que haga volver a un pecador de su camino, de su mal camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mis amados hermanos, en esta noche quiero que por favor tengan cuidado de ser apóstatas. Tengan cuidado de caer en la apostasía de la fe. Nosotros, al contrario, debemos adorarle, exaltarlo y glorificarlo. Y si has caído en la apostasía, hermano, lo invito a que se arrepienta. No es tarde, el Señor nos ama. El Señor nos ama, no es tarde. Él no ha venido todavía por su iglesia. Todavía tienes tiempo para hacerlo. Pero debes hacerlo rápido porque no sabemos en qué momento el Señor venga por su iglesia. Gracias, mis amados hermanos, por escuchar esta enseñanza. Gracias por sacar ese tiempo para el Señor. A mí la palabra me ha edificado y me ha mostrado su grandeza, su misericordia, su gracia, su infinito amor tan maravilloso. Y le agradezco a mi Señor Jesucristo que me dé la oportunidad de amarlo cada día más y que no permita que yo me desvíe del camino. Oremos. Señor, Dios de la gloria y de la honra, te agradezco mucho por bendecirme y gracias por guardarme, Padre Celestial. Gracias por mostrarme a través de tu palabra, Señor Jesucristo, que no debo desviarme ni a izquierda ni a derecha, Señor Jesús, sino mantener mi camino recto. No perder la mirada de tu palabra, no perder la mirada de ti, Padre Santo, y guiarme como tú me enseñaste, Señor Jesucristo. Padre Celestial, Dios de la gloria, ayúdame, Padre Celestial, a mantenerme, Señor Jesús, en el camino y no permitirme y que no venga nadie a engañarme, Señor Jesús. Apártalos de mí, Señor. Ahora, Dios de la gloria, oro por las personas que están escuchando, Señor Jesucristo, esta enseñanza, que seas tú bendiciéndolos, Padre Celestial, que seas tú apartándolos del mal. Señor Jesucristo, apártalos, Dios de la gloria. Bendícelos, Señor Jesucristo, y si tal vez se han desviado del camino, Señor, ten misericordia de ellos y vuélvelos a colocar en el camino a partir de la disciplina, Señor Jesucristo. Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos, te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias por escucharnos y gracias por bendecirnos, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu infinito amor, Dios. Gracias, Santo, gracias, poderoso. Te alabo y te exalto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Dios los bendiga y que la pasen muy bien. Bendiciones.